El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús de Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo, amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, con alegría celebramos esta fiesta del bautismo del Señor. Hemos venido viviendo todos estos acontecimientos litúrgicos que nos van ayudando cada día a crecer en nuestra fe, en nuestro acercamiento y nuestro encuentro con el Señor. El ser humano, así mismo como experimentamos a nivel humano todos los cambios físicos, el ser humano nace, se desarrolla, crece y luego muere. Amén. Todo es una conexión como tal. Y así mismo en nuestra fe. En nuestra fe crecemos, la desarrollamos, la vivimos y luego entonces tenemos que morir para unirnos al encuentro con el Señor. Por lo tanto, a nivel de nuestra liturgia, hemos vivido en este tiempo de Navidad que concluye, como le decía el domingo pasado, nosotros tenemos que aprender a ir dominando nuestra liturgia. Si no sabemos lo que celebramos, entonces no sabemos para qué estamos aquí, porque no crecemos en esa fe de la iglesia. No es solamente venir y sentarnos y celebrar por celebrar, sino que tenemos que saber qué estamos celebrando, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer y fortalecernos y acercarnos cada día más al Señor. Amén. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, la Navidad termina con esta fiesta del bautismo del Señor. Yo he visto ya, como dije el domingo pasado, en las redes sociales, hay gente que después que terminó el día 6 de enero, que fue la Epifanía, el Día de Reyes, ya hay gente escribiendo: terminó la Navidad. Y uno se queda solamente, ¿verdad? Hay que dejarlo ahí y decirle: no, la Navidad no ha terminado. La que nosotros celebramos no ha terminado. Y mucha gente todavía después de mañana seguirá celebrando la Navidad, que para mucha gente termina con la fiesta seguramente de San Sebastián, ¿verdad? Para allá, para la calle y yo creo que hay gente que llega fácilmente a la Cuaresma, ¿verdad? Que no termina. Así que nosotros tenemos que tener claro litúrgicamente cuándo comenzamos y cuándo terminamos. Comenzamos entonces el tiempo de Navidad con la vigilia del 24, el nacimiento de Jesús. Ese día nosotros experimentamos litúrgicamente y en nuestras vidas el nacimiento de una gracia, el nacimiento de lo nuevo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lo mismo que la liturgia nos presenta es lo mismo que yo tengo que ir manifestando en mi fe. Ese nacimiento no puede solamente quedarse allí. Cuando alguien nace hay que darlo a conocer. De hecho, es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Una vez que un niño nace en la familia, se lo damos a conocer a todo el mundo. Y más hoy, ¿verdad? Con tantas redes sociales, tú ves que inmediatamente le tiran fotos y todo el mundo en la cama y todo, ¿verdad? El mundo. Y la familia completa se da cuenta que el niño nació. Amén.
damos a conocer esa noticia. No la dejamos clausurada, no la dejamos encerrada como tal. Y esa misma experiencia es la que hemos vivido litúrgicamente. Hemos celebrado el nacimiento de Jesús, pero ese nacimiento se quedó en Belén. Ese nacimiento se quedó oculto allí. No, porque ¿qué celebramos el día 6 de enero? Celebramos la Epifanía. ¿Y qué significaba eso? Que ahora Dios da a conocer a su Hijo. Le dice al mundo entero que la promesa de Dios ha sido cumplida. El Hijo de Dios prometido desde todos los tiempos ya está en el mundo. Amén. Por lo tanto, esa epifanía de Dios es el conocimiento de que la gracia de Dios ya habita en el mundo, ya está en el mundo. Entonces, ahí tenemos ya dos acontecimientos que nosotros hemos tenido que experimentar: el nacimiento de la gracia de Dios y luego el dar a conocer que en mí está esa gracia. Eso nosotros lo hacemos a nivel de nuestra fe. Cuando le decimos a los demás: en mí Dios ha nacido, en mí Dios ha renacido. Eso cuántas veces no lo hemos dicho nosotros a nuestros hermanos cuando hemos experimentado un retiro o cualquier cosa que hacemos. Hay un nacimiento de algo nuevo en mí. Cuando yo perdono, cuando yo me reconcilio, cuando yo hago cualquier acto de amor, de solidaridad en nombre del Señor, en mí hay algo que nace. Amén. Y eso que ha nacido, yo no lo dejo callado, sino que lo doy a conocer. Eso es lo que se llama epifanía a nivel de nuestra fe. Es que el mundo entero se entere de lo que Dios ha hecho en mí. Yo no puedo quedarme solamente calladito como que, Dios me transformó, Dios me cambió y me trago eso. No, ahora el mundo tiene que saber lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha podido transformar en ti, lo nuevo de Dios en ti. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que salir para que el mundo vea esa gracia de Dios que ha actuado. Eso es epifanía. Y entonces ahora viene un nuevo paso, porque no basta con dar a conocer que Dios en mí ha nacido. Ahora ese nacimiento tiene que tener frutos. Porque ¿de qué me sirve a mí decirle al mundo: Dios ha nacido en mi vida, y que en mi vida todo siga igual, y que yo siga igual en todo lo que hago, que en mí nada se ha cambiado? Solamente es, como decimos nosotros, de la boca para afuera. Pero a nivel interior, a nivel de las relaciones personales, a nivel de la comunidad de mi familia, yo sigo siendo la misma persona. ¿Cómo le puedo yo decirle al mundo que Dios ha nacido en mí y gritarle al mundo: Dios ha nacido en mí, y todo está igual? Todavía vivo en tinieblas, todavía vivo con los mismos problemas y las mismas dificultades. Hay gente que dice que Dios ha nacido en él y sigue odiando, sigue despreciando, sigue con las mismas maldades y sigue con todas las perversidades que todavía imperan en sus vidas. ¿Eso puede ser verdad? ¿Usted cree que alguien puede decir que Dios ha nacido en él y que todas las cosas malas que en su vida habían pueden seguir? ¿Puede Dios habitar en un lugar en donde nada ha cambiado? ¿O yo estoy siendo un mentiroso o el mentiroso es Dios? ¿Qué usted cree? Amén. O yo soy un mentiroso o el mentiroso es Dios. Y yo digo que Dios no es un mentiroso, porque Dios es verdad plena. Dios es la verdad plena. Por lo tanto, si Dios ha nacido en ti, todo tiene que cambiar. Y es lo que nosotros afirmamos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús nace, todo cambia. En torno a Jesús empieza un lenguaje transformador. En torno a Jesús, la realidad comienza a iluminarse. Las tinieblas comienzan a iluminarse. La esperanza comienza a avivar.
se fortalece y todos los males que hay en torno a Jesús comienzan a ser derrumbados. Es la lucha del bien contra el mal. Dios no se queda quieto cuando algo hay que cambiar. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús inscribe un nuevo comienzo en la vida humana. El nacimiento de Jesús inscribe una lucha en contra del mal, en contra del enemigo, para instaurar la paz, el amor y la justicia. Amén. Eso es lo que Dios ha venido a hacer. Por eso la gracia ahora va a luchar en contra del pecado, para eliminar al pecado y llevarnos a una vida plena en Dios. Si eso no se da, si Dios no hace eso, entonces el nacimiento queda totalmente nulo. Y eso es lo que nosotros entonces vivimos y experimentamos en nuestra fe. Por lo tanto, ya hemos vivido el nacimiento, la epifanía y hoy que estamos celebrando el bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? Según lo que hemos leído en el Evangelio según San Marcos, es precisamente abrazar el compromiso de Dios. Como le dije anteriormente, no basta con usted decirle al mundo, en mí Dios ha nacido y aquí está. No. Ahora ese Dios que en ti ha nacido y que tú has manifestado como una epifanía a los demás, ahora ese Dios en ti tiene que comprometerse. Comprometerse con una causa justa, con la transformación del mundo, con la transformación de las injusticias que hay en el mundo. Y eso es lo que hace el bautismo. El bautismo me hace consciente de lo que Dios quiere de mí, del don que Dios ha venido a traerme como tal. Por eso en el bautismo reconocemos que Dios nos adopta como sus hijos. Cuando nacemos como simples criaturas. Yo he escuchado muchas veces que hay gente que dice todos somos hijos de Dios. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué usted cree de eso? ¿Es así? ¿Sí o no? Están como asustados. El padre nos está tirando un gancho. No. No todos somos hijos de Dios. Ahora, todos estamos llamados a ser hijo de Dios, porque ser hijo de Dios no es una condición y punto y ya. No, ser hijo de Dios es algo que yo acepto y que Dios me ofrece. A todos Dios nos ama por igual, ahí sí. A todos Dios nos ama. El mismo amor que Dios me tiene a mí como hijo bautizado, le tiene al que no se ha bautizado. Al peor delincuente, al peor ser humano que podamos ver en el mundo, Dios lo ama igual que a mí. Porque el amor de Dios no hace diferencia. El amor de Dios es expresado igual a todo el mundo. ¿Está claro eso? Amén. Ahora bien, cuando yo descubro ese amor, entonces yo respondo a ese amor. Hay una respuesta a ese amor de Dios. Y por lo tanto hay mucha gente que Dios le muestra su amor y ese amor le vincula, ¿verdad? Dios me llama a que yo sea parte de su vida, aceptando la salvación, aceptando su gracia. Y por lo tanto, cuando yo le digo al Señor, yo quiero ser parte de ti, y en ese momento yo acepto ser su hijo, porque el único hijo de Dios es Jesucristo. Su hijo único, no hay más hijo. Ahora nosotros, a través de Jesús, podemos llegar a ser hijos adoptivos. Dios nos adopta siempre y cuando yo lo quiera. Amén. Y cuando yo entonces acepto en el Hijo, porque Él es el que comparte su filiación. Es un don que solamente le pertenece a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús comparte con la humanidad su don de hijo. Y por lo tanto Él nos permite ser hijos de Dios a través de Él. Y eso yo lo acepto. Pero ¿qué pasa? Que para yo ser hijo de Dios tengo que actuar entonces como un hijo de Dios.
No es solamente llamarme hijo de Dios, sino serlo y vivir como el hijo de Dios. ¿Y qué nos está diciendo entonces la lectura que hoy hemos leído? Que como hijo de Dios Jesús se compromete con un plan salvífico del Padre. Jesús no ha venido, dice en la segunda lectura muy hermosa de la carta de Pedro. ¿Y quién fue Jesús? Una definición hermosa. A mí me encanta esa definición de la segunda lectura. La pueden leer nuevamente en su casa. Es como una pregunta que tú le haces al texto bíblico. ¿Quién es Jesús? Y el texto te responde: un hombre que pasó por el mundo haciendo el bien. Respuesta de la palabra: un hombre que pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Qué significa el bien? El sumo bien, ¿quién es? Dios. Y por lo tanto podríamos traducir ese texto, es decir, un hombre que pasó por el mundo haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Y por lo tanto eso es lo que significa ser hijo de Dios. Hacer no lo que quiero yo, no lo que quiere el mundo, sino lo que quiere Dios. Y actúo en el mundo en nombre de Dios. Eso hacen los bautizados. Por eso hoy, para no abundarle mucho por el tiempo, hago un llamado a todos los bautizados para que nuestro bautismo fructifique, que demos fruto a través de nuestro bautismo, porque en muchos de nosotros el bautismo se ha quedado inoperante, no opera. Usted sabe que usted puede comprar un vehículo, ¿verdad? Y usted lo puede parquear en su casa. Si usted no lo mueve, él se va a mover. Y usted puede dejar ese vehículo ahí 5 años, 10 años, él no se va a mover. Por lo tanto, usted compró un vehículo que no se puede mover, pero tiene la capacidad de moverse si tú lo mueves. ¿Qué significa eso? En todos nosotros y cada uno, Dios ha depositado su gracia en el bautismo. Lo mismo que Dios ha hecho en otro, también lo puede hacer en mí. Pero si yo no permito que esa gracia opere, esa gracia se queda inoperante. Y en muchos de nosotros la gracia se ha quedado muerta ahí. Por lo tanto, hoy tengo que decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo soy, y permitirle al Espíritu Santo, como hoy hemos escuchado en el Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y esa fuerza del Espíritu Santo es la que me va a elevar, me va a ayudar a asumir el proyecto de Dios. Y entonces voy a poder hacer de mi bautismo algo fructífero para la iglesia y para mis hermanos. Y voy a comenzar entonces a operar. Mi bautismo opera como tal en el mundo. Y el mundo va a reconocer en mi vida que yo soy un hijo de Dios. Mire, usted no tiene que decírselo. Cuando el bautismo en el Espíritu Santo comience a trabajar en cada uno de nosotros, las obras y la forma en cómo yo me comporto, eso le va a decir al otro: ahí está un hijo de Dios. Porque la única forma de que actuemos de esa manera es siendo hijos de Dios. Cuando usted logra sacar de su corazón el odio y el rencor, y de repente un día usted llega donde su adversario, con quien usted tenía muchos años que no se hablaba, y de repente usted llega un día y le dice: yo te perdono, y a partir de hoy yo quiero que comencemos a tener una nueva forma de cómo relacionarnos. Cuando alguien es capaz de hacer eso, hay gente que se asombra, hay gente que dice: wow, le perdonó, y mira, fulano está junto con fulano, y mire, dice que, porque la gente cree como que las enemistades son eternas, ¿verdad? Y como que no somos capaces de volver a empezar. Pues eso se puede hacer siempre y cuando yo permita al Espíritu Santo que en mí actúe. Y en ese momento los que están en ese entorno se van a cuestionar y van a comenzar diciendo: ¿y cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo perdonar? Hay cosas, hay gente que dice: hay cosas que no se perdonan. Sí, hay cosas que no se perdonan siempre y cuando usted no sea hijo de Dios. Un hijo de Dios hace lo mismo que Dios hace. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios siempre perdona, porque Dios siempre ama.
Así que hermanos y hermanas, que hoy esta fiesta del bautismo nos ayude a renovar nuestro bautismo. Todo lo que hemos sido bautizados, que hoy el Espíritu Santo nos vuelva a mover. Aquello que nos hemos quedado un poco frío, un poco intacto en todas las realidades del mundo, que hoy el Espíritu Santo nos vuelva a recordar que aquel día cuando descendió en nosotros esa agua, aquel día Dios a cada uno de nosotros nos dijo: tú eres mi hijo. Amén. Yo quiero que hoy tú vuelvas a recordar ese momento. Y si tú fuiste de los que te bautizaste pequeño, yo quiero que en este momento tú en el Espíritu Santo le hagas obligatoriamente que te recuerde esa voz que Dios pronunció sobre ti. Aquel día cuando te bautizaban, Dios desde el cielo le dijo al mundo: ese es mi hijo. Tú eres hijo de Dios. No eres cualquier cosa en este mundo. Por lo tanto, hoy el Espíritu Santo te llama para que vivas como lo que eres, comprometido con la causa de Dios, comprometido con la causa de tu Padre, y que juntos con nuestro Padre, con nuestro hermano mayor, Señor y Dios Jesucristo, trabajemos para la transformación del mundo y para que se cumpla tanto en nosotros como en la vida de todos nuestros hermanos el plan salvífico de Dios. Dios nos ha venido a salvar a todos, y si todos los hijos de Dios colaboramos, entonces juntos podremos salvar este mundo. Que el Señor nos ayude a caminar hasta que un día, al igual que nuestro hermano, que hoy tenemos aquí sus cenizas, y con todos los difuntos podamos celebrar con el Señor en el cielo, porque esa es la parte final del bautismo. Cuando somos conscientes de nuestra fe, entendemos que nos estamos comprometiendo con Dios, no para quedarnos aquí, sino para que un día podamos reinar con Él en su gloria. No morimos para siempre. San Pablo nos dice en una de sus cartas a los Corintios: lo que hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, también con Él hemos sido sepultados en su muerte, y con Él también resucitaremos a una vida nueva. Amén. Por lo tanto, la muerte no tiene la última palabra. Lo último en nosotros es la vida de Cristo. Y por eso, hoy, con la ceniza de nuestro hermano, reconocemos esa vida que Dios le dio en el bautismo, y esa vida que hoy Él, junto con todos nuestros hermanos, está disfrutando con el Señor en el cielo. Un día, también tú y yo estaremos, gracias a ese bautismo, reinando con Él allá en la gloria. Que Dios le bendiga.